Una vez realizado todo el proceso de diseño de nuestro proyecto, habremos generado un dossier técnico y financiero que constará de diversos elementos. En primer lugar, de la matriz de planificación del proyecto. En segundo lugar, de la programación de actividades, es decir, dispondremos de un cronograma en el que habremos calendarizado las actividades y de un plan operativo en el que habremos asignado quién se responsabiliza de qué. Además, en tercer lugar, tendremos un presupuesto para implementar estas actividades. Y finalmente tendremos hecho un análisis de viabilidad que nos asegurará la calidad de nuestro proyecto. Recordemos que todo este proceso no es un proceso lineal y que las distintas fases del ciclo de proyectos no son cajas cerradas que tienen sentido por sí mismas. Entonces, todo el proceso de programación, identificación y formulación no nos habrá servido solo para diseñar el proyecto, sino que al diseñarlo de esta forma habremos descrito detalladamente la metodología, las actividades, los medios y los recursos a implementar y con los que implementar. Vamos a volver a hablar explícitamente de la ejecución de proyectos cuando hablemos en el siguiente módulo del proceso de seguimiento de proyecto, porque de hecho las dos fases se solapan y a nivel temporal formarían una única fase. Vamos a ver entonces que muchos de los mecanismos y métodos de seguimiento son también útiles para proceder a implementar el proyecto. Pero volviendo ahora un poco atrás a los procesos desarrollados durante la fase de diseño, podemos decir que la fase de implementación también debe basarse en el enfoque del marco lógico. Es decir, en el fondo no es más que la implementación de una serie de actividades con un método y un presupuesto que tenemos perfectamente descritos a nivel teórico en la matriz de planificación y en el dossier técnico que hemos generado. Ahora bien, cuando damos este salto de la teoría a la práctica, debemos respetar y tener muy claras lo que podríamos llamar tres subfases o tres momentos claramente diferenciados de la implementación. En primer lugar, podríamos hablar de una fase inicial o de ajuste, que es de vital importancia ya que determinará las siguientes fases. Es decir, la fase de implementación propiamente dicha quedará totalmente determinada por el ajuste realizado al principio. Algunos puntos importantes a tener en cuenta al abordar esta primera fase. Pues bien, se deberán finalizar los procesos de contratación, se empezará con la movilización de recursos, se establecerán relaciones con diferentes actores, se revisará y se ajustará el plan del proyecto y se establecerá el sistema de seguimiento y de evaluación. En segundo lugar, hablaríamos de una fase de implementación plena, que es el momento de ejecución de las actividades descritas en el diseño del proyecto. Las cosas más importantes a tener en cuenta. Bien, se procurarán y se pondrán en movimiento los recursos. Se ejecutarán las actividades y se obtendrán los resultados. Se llevará a cabo el seguimiento del proceso y se revisarán los planes operacionales a medida que avanza la experiencia. Y se irá informando sobre el progreso del proyecto a todos los actores implicados. Y finalmente tendríamos una fase de cierre, que es el momento de transferir responsabilidades a los socios locales, en el caso de actuaciones en los países origen de la inmigración, y de asegurar que existen planes de continuidad, es decir, que se ha llevado a cabo una transferencia de competencias y de habilidades, que se seguirán cubriendo los costes fijos de las estructuras generadas por el proyecto, etc.